Buenos días, mi grupo está conformado por Jesús Camilo Blanco, Carlos Jaspe Catalán, Ronald Romero y mi persona, Sandy Ginette Martínez Romero. Nuestro tema es la Unión Europea y monetaria en Europa. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género, compuesta por 28 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente. Esta se originó en el periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuyera la posibilidad del conflicto. Cabe decir que inició en 1958 con 6 países y se ha ido expandiendo con el tiempo. Las etapas de la historia en la Unión Europea. En 1945 hasta 1959, una Europa pacífica, los albores de la corporación, la Unión Europea, nace con el anhelo frecuente y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. Este periodo se caracterizó por la Guerra Fría, luego de que estos firmara el Tratado de Roma, con el que se constituyó la Unión Europea. En 1960 hasta 1969, una etapa de crecimiento económico. En la década de los 60 fue un buen momento para la economía, porque los países de la Unión Europea dejan de perseguirse entre sí de acuerdo a los derechos de aduana por la comercialización entre sí, y así ejercer un conjunto de la producción alimentaria. En 1970 hasta 1979, una comunidad creciente, la primera ampliación. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido entran a la Unión Europea con los números de Estado aumentados a 9. El Parlamento Europeo aumenta su influencia en la Unión Europea y de allí hasta 1979 es elegido por primera vez por sufragios universales. En 1980-1989, el rostro cambiante de Europa y la caída del muro de Berlín. El sindicato polaco y sus dirigentes se hacen famosos en Europa, en todo el mundo. En 1981, Grecia pasa a ser un nuevo miembro de la Unión Europea y 5 años más tarde se suma España y Portugal. 6 años después, destinados a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancía, se da el mercado único. El 9 de noviembre de 1989 se derriba el muro de Berlín para abrir las fronteras entre las dos Alemanias. En 1990-1999, una Europa sin fronteras. Con la caída del consumismo europeo, los europeos se sienten más cercanos y culmina la creación del mercado único y las 4 libertades: circulación de mercancía, personas, servicios y capital. En 1995 ingresan 3 países más: Austria, Finlandia y Suecia. Se hace más fácil la comunicación, ya que se extienden los teléfonos móviles y el uso del Internet. Periodo 2000-2009. Expansión. El euro es la nueva moneda de muchos europeos. Cada vez más los países la adoptan. En 2004, 10 nuevos países ingresan a la Unión Europea, seguidos por Bulgaria, y Rumania en 2007. Periodo 2010. Una década delicada. La crisis económica mundial golpea de lleno a Europa. Con ayuda de varios países se hacen
una frente a sus dificultades y se establece la unión bancaria. En 2012 se entrega el Premio Nobel de Paz a la Unión Europea. En 2013 Croacia se convierte en el miembro número 28 de la Unión y los cambios climáticos siguen teniendo lugares destacados en la agenda de la Unión Europea. Países que conforman la Unión Europea: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, España, Portugal, Polonia, Países Bajos, Luxemburgo, Italia e Irlanda, Suiza y el Reino Unido. Ventajas e inconvenientes. Ventajas para el comercio internacional. Se fomenta la especialización de cada región europea, es decir, cada región se especializa en el sector que es más dotada y se reducen los costos administrativos y burocráticos. Para la creación de grandes empresas. Se favorece la economía de escala. Las empresas que tienen altas tecnologías tienen altos costos fijos y la moneda única elimina los riesgos de tipo de cambio, o sea que las empresas se radican en cualquier país de la zona euro para avanzar en los ámbitos políticos y económicos. La zona euro obliga a los países que se integran a adoptar una mayor disciplina en los cambios económicos. Inconvenientes. La concentración regional de capitales. Se estudia cómo los países favorecen al capital y cómo eliminan las brechas entre una región y otra, para ver si así se reducen o se agranda el comercio internacional. Para la creación de grandes empresas, inconvenientes. La Unión Europea fomenta a las grandes empresas su poder por exclusivo. Esto es negativo por sí mismo, de hecho que se necesita una gran capital para que las empresas de alta tecnología. La pérdida de soberanía. En la Unión Europea no está claro la división de poderes. Esto quiere decir que no tienen la competencia de los parlamentos internacionales y sus funciones legislativas son todavía raquíticas. Situación actual. El valor del euro ha caído drásticamente frente al del dólar, provocando que Europa sea más atractiva para inversionistas y turistas. A pesar de las tensiones, Europa finalmente podría verse reactiva económicamente. En 2016, además de esto, Europa presenta la peor crisis de refugiados. Las políticas económicas están orientadas hacia el crecimiento sostenido y la creación de empleos.